Ok, listo. Entonces, continuamos. Muy bien, entonces decía que ese distinto comportamiento de la onda a nivel de cada parte de la córnea va a reflejar una onda eco, que es lo que va a ser captado y que nos va a dar después o va a ser transmitido o manifestado en un modo bidimensional. Y observamos, por ejemplo, aquí cómo sería el transductor con esta frecuencia concreta, el ojo, y cómo después esa señal de radiofrecuencia se convierte en un pulso eléctrico y finalmente, después de una serie de procesos del equipo, llega al monitor la imagen. ¿Cuáles son los usos? Bueno, el VM realmente tiene muchos usos y ha tomado bastante auge. ¿Por qué? Porque nos permite utilizarlo en el glaucoma, en el trauma ocular, observar si hay cuerpos extraños intraoculares, tumores del segmento anterior, alteraciones congénitas en general del segmento anterior, y en concreto en la patología corneal nos ayuda al diagnóstico de las clasificaciones congénitas y ver la conducta quirúrgica, edemas, queratoconos, distrofias, cicatrices, cirugías, todo esto. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Tenemos primero para ubicarnos cómo sería la córnea normal vista con VM. Aquí tenemos nuestro ángulo, y esta sería la córnea. Aquí tenemos solamente la córnea. Hay que destacar, bueno, que también depende de los megahertz que yo utilizo, pueda tener una mejor o una peor resolución. Entonces, bueno, tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a ver como 4 capas, no 5, que son las que deberíamos ver, ¿verdad? Los 5 normales de la córnea, sino que vemos 4. La primera sería el epitelio, que es esta capa de aquí regular, que es hiperecogénica, y que por debajo se encuentra la capa de Buma, que debería ser más hiperecogénica, más brillante. Sin embargo, aquí este no tiene tan buena resolución y no vemos la diferencia, pero así está descrito. El estroma es de ecogenicidad media o baja. Y por último, esta línea regular hiperecogénica que corresponde a la décima y al endotelio, que no se pueden distinguir, no se pueden ver como dos capas distintas, sino que se ven unificadas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De un paciente con una opacidad corneal, un síndrome de Peters, y vemos cómo hay distintas alteraciones. Podemos ver aquí cómo hay una ausencia de tejido aquí, endotelio, DSM, estroma posterior. Vemos cómo hay adherencias iridocorneales y todo eso lo podemos ver gracias a los VM. Entonces, el edema también, este caso de un edema corneal en donde vemos que el epitelio está irregular, está engrosado, también el estroma está engrosado, y en algunos casos inclusive nos puede ayudar a distinguir las causas de ese edema. En el caso de un hidrops por queratocono también, vemos aquí la disrupción de la membrana de Descemet, como esto causa el edema, vemos una especie de quistes, de hendiduras dentro del estroma, y eso es todo producto del mismo efecto que se ha roto la membrana y por lo tanto su efecto de barrera. También en las distrofias, aquí vemos el ejemplo de una distrofia granular, como la que vemos en el OCT, pero ahora con VM, en donde hay estos puntos hiperecogénicos en el estroma anterior, que también lo vemos aquí. Ahora, tema muy importante, el screening de queratoconos. Sabemos que, bueno, que esta patología, además de ser relativamente frecuente, tiene una particularidad que es muy importante detectarla antes de que pacientes sean sometidos a cirugía refractiva. Y por eso ha tomado tanto auge, bueno, entre otras razones, pero ha tomado tanto auge la detección temprana del queratocono, inclusive en fase subclínica. Entonces, en 1998 ya está este artículo en donde se propone utilizar el VM como parte, como datos para clasificar el queratocono. Aquí hicieron como una comparación
teníamos las 4 fases del queratocono, y ellos lo que hicieron fue crear un índice de queratocono con VM y comparar las características de la videoqueratografía y ver si se correspondía. Y dijeron, sí, se corresponde bastante. Es interesante una clasificación que incluye estos parámetros. Ahora, aquí me voy a detener un poco, bueno, porque es interesante, si ya me estoy tomando mucho tiempo en esto, el doctor me puede hacer una pequeña seña para yo continuar, pero es un poco lo que hablábamos el otro día en la clase de queratocono, que son los nuevos horizontes, ¿no? Queremos más información y queremos buscarla en un sitio donde sea fiable. Entonces, el doctor Dan Reinstein ha hecho una serie de estudios muy completos, muy especializados del valor de conocer el grosor del epitelio corneal como ayudante para hacer un diagnóstico temprano de queratocono. En este caso, en este trabajo, su objetivo fue crear unos mapas de perfil de grosor epitelial, ¿ok? Y decir que estos mapas nos ayudaban a mejorar la sensibilidad y la especificidad de los otros estudios en el diagnóstico del queratocono, ¿ok? Ese era su objetivo, es decir, esto nos sirve para aumentar sensibilidad y especificidad en esos estudios, ¿ok? ¿Qué hizo? Utilizó el Artemis, un VM, características concretas, y para hacer este mapa de grosor epitelial, ¿ok? Y puso 5 ejemplos clínicos para ilustrar su hipótesis, ¿ok? Un ejemplo en donde había un paciente normal, una córnea totalmente normal, un paciente con queratocono evidente y 3 pacientes como ahí borderline, ¿no? Que no se sabía. Y bueno, de ahí sacó sus conclusiones. Entonces voy a mostrarles un poquito, por supuesto que el estudio es más profundo y bueno, da más detalles, pero lo que sí es importante entender que la hipótesis sobre la que él basa este estudio es que en realidad sabemos que es una característica importante del queratocono cuando hay un adelgazamiento de la córnea, específicamente del estroma corneal. ¿Por qué? Porque el epitelio tiene una capacidad de cambiar su grosor muy grande y esos cambios pueden enmascarar queratoconos que no se vean en un mapa de elevación anterior, pero que estén allí presentes y que están enmascarados por los cambios a nivel del epitelio. Entonces, eso es lo que él nos quiere, digamos, demostrar. Entonces, tenemos aquí, él toma muchas medidas, ¿no? O sea, no solamente estos 4 parámetros, toma también la agudeza visual, mejor corregida, la histeresis corneal, el grosor, o sea, muchos datos. Pero bueno, como esto era en dibujos y un poco, creo que con esto se entiende la idea, me quedé con esto. Entonces tenemos el caso número 1, donde tenemos, bueno, nuestra topografía, nuestro mapa topográfico, en donde vemos un astigmatismo, pero que es regular, que es con la regla, y en los índices de este topógrafo, el Atlas fue el que utilizaron en el estudio, arrojaba como un paciente normal, ¿no? Sin sospecha de queratocono. ¿Ok? Observamos un mapa de elevación en donde está céntrico, regular, sin alteraciones, y un mapa de perfil de grosor epitelial. Esto es lo nuevo, o sea, esto es lo que él aporta. ¿Y qué dice él? Dice que en los pacientes normales, ¿cómo se comporta el epitelio? Bueno, de esta manera. Aquí vemos lo más fino, ¿verdad? Estos colores fríos son los más finos y esto es lo más grueso, es lo más oscuro. Entonces vemos que en los pacientes normales que no tienen queratocono, la parte superior es más delgada que la inferior. ¿Ok? Eso es lo normal. Ahora vamos a ver un caso número 2 en donde hay un queratocono, digamos, bastante evidente. Entonces, en el mapa topográfico vemos este aumento de la curvatura que es excéntrica, irregular, y en los mapas tanto de elevación anterior como posterior vemos elevación excéntrica hacia temporal inferior que es sospechosa altamente de queratocono.
¿Cómo va a ser el grosor corneal, el mapa que nos va a dar? Nos va a dar este patrón que él llama patrón de Dona. Dona se ve perfecto allí en la imagen. Es un área central, que es el ápice del queratocono, que está adelgazada, y alrededor, todo alrededor, un epitelio engrosado. Aquí, este epitelio engrosado. Y eso es lo característico de los pacientes con queratoconos, y es lo que vamos a ir a buscar. Caso número 3, un paciente donde, bueno, vemos esta curvatura, aumento de la curvatura inferior, bueno, ahí sospechoso. Sin embargo, el Pathfinder del topógrafo nos habla de una córnea normal. En la elevación anterior no se ve mayor cambio, y en la posterior sí se ve un aumento, o sea, una elevación que es excéntrica, hacia temporal, y bueno, que nos llama la atención. Cuando se le realiza el mapa de grosor epitelial, vemos que tiene esa característica forma de dona. Obviamente no está tan completica como el otro, pero vemos cómo realmente hay un engrosamiento alrededor de una zona más fina que se corresponde a los hallazgos de la elevación posterior. Entonces, unidos podemos decir, este caso que se ve normal, en realidad es un queratocono y no lo vamos a operar. Caso número 4, un paciente en donde hay una sospecha subclínica queratocono por el Pathfinder. Aquí, bueno, no es tan evidente, pero quizás un poco, ya se hace un poquito más en el mapa de elevación posterior. Cuando hacemos esto, vemos que no hay ese patrón en dona, por lo tanto, este paciente no tiene queratocono. Y el caso quinto, en donde sí vemos una alteración a nivel de la elevación posterior aquí, y que coincide perfectamente con el mapa de grosor corneal, y por lo tanto con la aparición o la pronta aparición de ese patrón en dona, en cosquilla, podemos sospechar un queratocono. Muy bien, y ya para terminar vamos a ver lo que es el Corbis y el LoRa, que son los equipos que nos ayudan a estudiar la biomecánica corneal. ¿Okay? Son equipos muy interesantes que nos aportan más datos sobre la córnea y que están siendo utilizados para distintas patologías. Vamos a hablar de conceptos básicos primero, porque si no, no vamos a entender cómo funciona el equipo. Entonces, ¿qué es la biomecánica en general? La biomecánica es una ciencia multidisciplinaria e interdisciplinaria que estudia la forma en la que un cuerpo biológico, en este caso nuestra córnea, reacciona a una fuerza externa, en este caso una fuerza de aire. ¿Ok? Y eso es lo que va a estudiar la biomecánica. Existen unas propiedades biomecánicas. Por ejemplo, la elasticidad. ¿Qué quiere decir la elasticidad? Es la capacidad de un cuerpo de volver a su estado inicial tras aplicar una fuerza. Un objeto que es elástico vuelve a su posición o a su forma normal de manera inmediata, haciendo el mismo recorrido cuando la fuerza se quita la fuerza. ¿Okay? Un objeto no elástico no tiene esa propiedad, esa facultad o esa capacidad. ¿Okay? O sea, aquí vemos la curva de la presión y la deformación. Cuando aumenta la presión se va deformando, pero cuando vuelve a su estado natural por el mismo camino, se podría decir. La viscosidad es una propiedad, por el contrario, en que un material posterior a retirar una fuerza no recobra su forma inicial. Yo apliqué una fuerza, se deformó, cuando yo quité la fuerza, no vuelve a su forma inicial. Y los materiales viscoelásticos son aquellos en donde tiene elementos de ambos, ¿ok? Es elástico y viscoso. Y como resultado de esto, la energía se disipa cuando se aplica y se deja de aplicar una fuerza externa. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Esto sería el cambio del objeto, ¿no? Aquí aumenta la presión, el objeto se va deformando. Vamos por aquí. Pero cuando él vuelve por otro camino, no lo hace de manera inmediata, del mismo tiempo que lo hace un objeto elástico. Y eso nos trae otro concepto que es muy importante, que es el concepto de histéresis. La histéresis es la pérdida de energía durante el ciclo de fuerza de formación. Es decir, sería todo esto de la curva, ¿no? Todo esto, energía que se disipa, la diferencia entre
lo que le costó al objeto deformarse y el tiempo que se tarda en volver a su estado normal porque es un objeto viscoelástico. Entonces, la córnea, como podemos inferir, ¿no?, por el discurso, es viscoelástica, tiene propiedades viscoelásticas por el colágeno y por la forma en que se organizan estas formas de colágeno. ¿Okay? Y entonces lo que pretenden este tipo de estudios es poder medir la histéresis corneal. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de estos dos equipos. Primero, el Ocular Response Analyzer, que es el ORA, que hay uno y dos, pero en realidad el 2 lo que cambia es un poquito el software, pero es básicamente lo mismo. Es un equipo que nos permite estudiar las propiedades biomecánicas de la córnea, utilizando un sistema de aplanamiento dinámico bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a utilizar este video para ayudarnos a entender. A mí me pareció muy ilustrativo. Tenemos aquí el equipo, cómo funciona, y los distintos componentes. Lo primero que aparece es ese tubo de aire, ¿no?, por donde se presiona el aire. Este es el emisor de luz, y este sería el detector de la luz. Entonces, y hay un transductor de presión, mide la presión intraocular. Entonces, inicia el estudio, se prende la luz, pero la luz, como la córnea es convexa, no converge sobre el detector de la luz, sino que se disipa, se dispersa. ¿Okay? Por lo tanto, no hay señal hacia el detector. Cuando empieza el flujo de aire, la córnea comienza a aplanarse. Y esos rayos que se estaban dispersando comienzan a converger poco a poco, que es lo que vamos a ver poco a poco, convergen, convergen. Y eso se va captando por el detector de señal luminosa, hasta que llega a un pico. El pico ocurre cuando hay una planeación de la córnea. Y aquí está la señal pico. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Que continúa el estudio, continúa la presión de aire y la córnea se va haciendo entonces más bien cóncava, más hasta que llega a un punto de máxima concavidad y esta luz que estaba convergiendo aquí empieza a disiparse y la señal comienza a disminuir. Lo que sigue del estudio es que comienza a disminuir la presión de aire que se aplica sobre la córnea y entonces la córnea, que estaba cóncava, empieza a aplanarse poquito a poquito. Y aquí llega a su momento de aplanación 2. Otra vez convergen los rayos, otra vez el detector de señal capta ese pico. Y después continúa disminuyendo la presión de aire hasta que la córnea vuelve a su posición normal y se acaba el estudio. Y esto es lo que vamos a ver, porque estas señales, o sea, este comportamiento de la córnea se grafica. Tenemos aquí la señal de aplanación, es lo que estaba detectando ese aparatico de la izquierda. Entonces tenemos la señal, primero era baja, 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 porque la córnea era muy convexa. A medida que se empieza a aplanar, empieza a aumentar, 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 hasta que llega a su pico cuando está plana, y después empieza a bajar cuando empieza a ser cóncavo, ¿ok? Y hasta tener un segundo pico. Y la presión de aire siempre va aumentando, aumentando, aumentando. Aquí coincide con el pico de la señal, porque la córnea está plana, pero sigue aumentando a su máxima concavidad y después comienza a disminuir. ¿Qué es lo que voy a medir o qué es la histéresis? Es precisamente esa diferencia entre la aplanación en el primer momento y la segunda. Esto es la histéresis, esta diferencia, porque como la propiedad de la córnea, que es viscoelástico, no es igual el tiempo que se tarda la córnea en aplanarse la primera vez que la córnea en regresar a su posición normal, o su forma, perdón, normal. Muy bien, entonces este equipo nos va a dar una serie de datos, ¿ok? Que van a ser interesantes. De estos datos, por supuesto que la histéresis corneal se ha empezado a estudiar como un factor para muchas cosas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un estudio donde se estudia la histéresis, los valores normales de histéresis en las córneas que están normales, en las queratoconos, en las distrofias de Fuchs. Y han mostrado estos estudios que a menor histéresis corneal es una córnea más débil, ¿ok? Y por lo tanto hay que tener cuidado, ojo aviso de esos pacientes que son normales, pero con una histéresis baja pueden tener más riesgo de hacer una ectasia post-LASIK, por ejemplo. También en la cirugía refractiva, por supuesto, después de un evento como este, va a haber una disminución de la histéresis y eso se puede medir.
Ahora, los nuevos estudios también relacionan la histeresis corneal con el glaucoma. Lo que proponen en realidad es que las características biomecánicas de la córnea pueden hablarnos también de las características biomecánicas del globo en general. Y eso es muy interesante porque bien sabemos que hay pacientes que tienen glaucoma normotensivo, la atención es normal, pero tienen daño del nervio óptico. Y en realidad se ha visto que esos son pacientes más bien que son más susceptibles, no se comportan como el resto. Entonces, este tipo de medidas son otros datos que nos pueden hacer sospechar de que esos pacientes podrían tener ese diagnóstico. Otro uso muy importante es que este estudio nos da la piocorneal compensada, no la que utilizamos normalmente con el gold standard, que es la tonometría de Goldman, sino una que está compensada por biomecánica corneal. Entonces aquí está toda la discusión de si esa pio no es normal, porque no se deja llevar tanto por el grosor corneal, lo toma en cuenta y toma en cuenta también todas las propiedades biomecánicas y nos da un valor. Y entonces estas son las cosas pues, interesantes de los estudios. Y también, por supuesto, discutir en los pacientes post-LASIK, en donde sabemos que el grosor corneal está totalmente alterado y que la tonometría de Goldman pues, no da resultados óptimos. Y tenemos el Corbis ST, que es un nuevo equipo que también nos ayuda a medir parámetros de biometría corneal, que utiliza tecnología de chain flow de alta velocidad, dice que hasta 4.330 fotogramas por segundo, una cobertura horizontal de la córnea de 8 milímetros y utiliza este mismo principio de tonómetro de no contacto, impulsado por aire. Más o menos es esto, que es en realidad unas imágenes bidimensionales de lo que vimos anteriormente. Tenemos el momento de aplanación 1, la mayor concavidad de la córnea, y después otra vez volvemos hacia la aplanación 2 y la córnea vuelve a su estado normal. ¿Qué pasa? Que este equipo nos muestra unos parámetros que son medidas de la córnea en esos distintos tiempos. Todos estos son parámetros, estos que leen aquí son parámetros que nos da el equipo, o sea, muchos, ¿verdad? Los que están en rojo son quizás los más importantes. Pero son parámetros que nos hablan de cómo se comporta biomecánicamente la córnea. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, se han propuesto todas estas utilidades. Detección del queratocono, ya vamos a hablar de esto, como factor de riesgo para el glaucoma, para el tratamiento, mejor previsión de cómo serán los resultados de la cirugía refractiva, efecto corneal, el cross-linking, si realmente está teniendo efecto, porque claro, la córnea está siendo más rígida o no, eso lo podemos ver con esto, o podemos intuirlo con alguno de los parámetros. Y la bio corregida por biomecánica. Entonces, ¿qué cosas interesantes nos trae este equipo? Bueno, primero esto, la bio corregida por biomecánica. Entonces, más o menos, perdón que no se ve muy bien, pero me gustó esta imagen, aunque no se distinguieran los detalles, porque más o menos eso es lo que aparece en la pantalla del equipo. Entonces, vemos aquí cómo sería la imagen bidimensional de la córnea. Tenemos también inclusive grabo un video esto, ¿no? Una progresión paquimétrica de la córnea, cómo son las medidas de la pio corregidas contando con el grosor corneal y con las propiedades biomecánicas, serían estos valores, y después un seguimiento de la presión intraocular, ¿okay? Que nos lo va poniendo aquí, uno lo puede ir siguiendo en el mismo paciente. Después aquí, esto es otra de las como grandes, bueno, al menos así lo intentan manifestar, ¿no? Sobre todo los fabricantes. Las grandes bondades de este equipo es que han desarrollado un índice biomecánico con Corbis, ¿ok? Es decir, con este índice nos trata de decir que, ojo, la córnea no se comporta biomecánicamente normal, hay peligro de ectasia, hay peligro de queratocono, ¿ok? Toma en cuenta varios parámetros, ¿ok? Cada uno de estos parámetros está reflejado en estos gráficos que además relacionan con la desviación estándar de la población normal, etc. Y al final nos da este índice muy manifestado de una forma muy gráfica, al estilo semáforo. Si estás en rojo, no quieres estar en rojo, ¿verdad? Significa que tu biomecánica no está muy bien, que hay riesgo.
Y por último, otro de los avances que ha tenido en este equipo, digamos, es un índice tomográfico biomecánico. Lo que intentan es unir los índices de la tomografía, específicamente el que se utiliza en el Pentacam, uno de los índices del Pentacam, con los del CORBIS, ¿ok? Y entonces tenemos aquí, esto sería la población normal, y la población con queratoconos que están en rojo, y estos pacientes que están ahí en el límite. Entonces tenemos el índice por biomecánica, que sería este. Tenemos los mapas topográficos del Pentacam con el índice de Bellin-Ambrosio, y un índice que combina los dos índices que está aquí abajo. Y entonces puede ser que me salga bien aquí y límite aquí y nos prende una alarma, o quizás bien aquí y mal aquí. Entonces nos hace pensar que realmente está pasando un problema. Muy bien. Entonces estos serían los tres. Aquí ya para terminar, esta sí es verdad, que voy a terminar, pero es un poco lo que el doctor me encargó, hablar un poco de los índices de manera muy rápida, que nos traen los distintos equipos. Entonces este cuadro me gustó mucho porque esto es lo que pasa, se manifiesta en la córnea, o sea, es como la evolución de la patología corneal en el tiempo. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un ojo sano, pero lo primero que nosotros vemos, o lo primero que sucede, mejor dicho, son los cambios en la elasticidad, después en la biomecánica, después son los cambios tomográficos y después los cambios en la lámpara de hendidura. ¿Qué pasa? Que nosotros iniciamos así, con la lámpara de hendidura, pero aquí ya es tarde para algunas patologías porque ya el ojo ha ido de sano a enfermo, ¿ok? En cambio, mientras más podamos ir ganándole tiempo, yendo más atrás, nos vamos acercando más al ojo sano y es lo que queremos lograr. Para eso nos ayudan los índices, ¿no? Para descubrir esos ojos que están sanos desde el punto de vista de la lámpara de hendidura, pero que ya hay alteraciones a nivel topográfico, tomográfico y también de la biomecánica. Entonces, aquí lo voy a mencionar todos, por supuesto, solamente les dejo el cuadro de los índices del Pentacam. Índices son medidas que toma el equipo y que ponen en relación unas medidas con otras y que nos dan en números si pudiera haber o no riesgo de queratocono, ¿ok? Entonces hay muchos índices, cada índice tiene sitios de corte distintos y tiene también sensibilidad y especificidades distintas para el diagnóstico de queratocono. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? No tanto conocer exhaustivamente cada índice y de qué se trata. Me parece que lo más interesante de esto, perdón, estos son los índices del Pentacam, ¿ok? Estos son los índices del Galilei, que también es un equipo que utiliza tecnología de Chainflux, pero también los discos de Plácido son otros índices que trae este software. Y lo que me parece interesante, como decía, era ver cuáles son los mejores índices para diagnosticar el queratocono, tanto del punto de vista subclínico como ya definitivo. Y entonces hay que estar revisando constantemente los estudios que nos hablan de mejor sensibilidad y especificidad de algunos índices para estas patologías. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un cuadrito de ese estudio que les mencioné antes, en donde vemos que del Pentacam, el índice de BAT de Bellin-Ambrosio y estos otros dos índices tienen la mejor sensibilidad para, y la mejor especificidad para determinar cuáles casos son realmente queratoconos. Y aquí, en cuanto a la sospecha de queratocono, los mejores índices son esos. Entonces, quizás yo no debo ver todos y prestarle igual atención a todos los índices, sino a estos que son más sensibles y específicos. Aquí hay otro estudio donde lo que hace es comparar el Pentacam con el Galilei y con otro equipo que también hace tomografía corneal. Y vemos, en realidad el estudio dice muchas cosas, pero por ejemplo, hablando del Pentacam, señala como los índices más fiables desde el punto de vista de sensibilidad y especificidad al ISB y el BAT en cuanto al Pentacam. Y en el Galilei
nos dice que el índice de probabilidad de queratocono, el índice de queratocono y el IS son los más importantes para detectar un glaucoma, no, un queratocono subclínico. Por lo tanto, concluyen que de las tres máquinas, todos los índices son efectivos para diferenciar entre las córneas con queratocono y las normales. Sin embargo, para diagnosticar el queratocono subclínico, es importante revisar los puntos de corte de esos índices. Y bueno, eso se va a ir, por supuesto, cada vez más pues descubriendo más cosas, haciendo más estudios que nos pueden ayudar a saber qué importancia darle a esos índices y cómo hacerlo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Vale, muy bien, Valeria. Para mí bastante explicativo al nivel que podemos llegar nosotros en cuanto a la cuestión tecnológica y física, pero creo que bastante claro, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario de los presidentes, de los otros asuntos? Isabela. Nadie. No, Isabela no está. No sé si... Ah, no, ahí está. Ahí está, ya lo vi, ya lo vi. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Te oigo, te oímos. No, bueno, la verdad me parece que estuvo súper completa la clase, me gustó muchísimo los videos, inclusive para mí creo que aclaré algunas pequeñas cosas que me gustó bastante, Valeria. Genial los videos que pusiste, eso me gustó mucho. Y lo de los índices, bueno, eso no hay que sabérselo, simplemente pues la importancia de saberlos utilizar y comparar, y ese trabajo que pusiste, el primero, me pareció buenísimo, cómo comparan. De hecho, yo lo estuve leyendo cuando revisamos la clase de queratocono. Sí, bueno, como tú lo Está dices, bastante bueno. de repente no es que hay que tenerlos en la cabeza, pero a veces sí, porque a veces te llega alguien, algún colega, algún paciente, te dice, pero bueno, mira, este caso aquí, ¿tiene queratocono o no tiene? Cuando tiene, y es evidente, pues todo el mundo lo puede ver. Pero los casos ahí limítrofes, a veces uno dice, wow, ¿dónde tengo los índices más importantes y los valores de corte? Está por encima, está por abajo. Entonces, es bueno, digamos, tener ese resumen de saber qué busco y dependiendo, y conocer bien el aparato al cual estamos usando con frecuencia. Pues ya para nosotros en el hospital es ninguno, sino dependerá de dónde vaya el paciente a hacerse, ¿no? Pero, bueno, por eso le pedí que viéramos los aparatos que más se usan ahora, ¿no? Ok. Bien, bueno, el OCT, ¿qué diferencia, o sea, habría para tu criterio, Valeria, en decisión para una patología u otra de indicar un OCT o indicar un VM? Decisión. Bueno, si es cuando hay opacidades, cuando hay opacidad de medio, generalmente utilizan más el VM, porque por el modo en que funcionan, pues. Claro. Entonces, eso sería un criterio importante, pues, que nos ayudaría a distinguir uno de otro. Sin ninguna duda. De hecho, digamos, el lado más fuerte del ultrasonido es justamente ese en casos donde tenemos córneas totalmente opacas y no sabemos qué hay detrás de ellos y queremos hacer algún tipo de cirugía de algún tipo, generalmente trasplantes penetrantes, pero no sabemos qué nos vamos a encontrar detrás. Entonces es una forma, es una herramienta para poder más o menos aclarar en qué terreno nos estamos metiendo antes de meter. En cambio el OCT pues necesita, no necesariamente totalmente, pero necesita más o menos medio transparente porque es con luz que estamos haciendo la cosa. Claro, técnicamente digamos que el OCT es como menos intervencionista, es decir, tú no necesitas que el paciente tenga un bléfaro o tenga una copa o un transductor de cosonograma
en contacto con su ojo. Es un aparato que es a distancia, que emite una luz y nos da también muy buenas mediciones. Todas estas mediciones de segmento anterior, de córnea, de ángulo, de iris, de tamaño pupilar e incluso algunos de ellos de cristalinos y de lentes intraoculares, pues son muy útiles para todas estas cosas que hacemos. Las mediciones de distancias son muy importantes en todos estos procedimientos. Las mediciones de distancias de lentes a endotelio, las mediciones de ángulo, de amplitud de cámara anterior, todas son muy relevantes y estos medios, estos aparatos nos ayudan con ello. Es bien interesante el OCT intraoperatorio. Claro, era una aventura el video que pusiste allí de hacer ese cirujano era, bueno, así mismo, un aventurero, de hacer un trasplante endotelial del tipo que fuera con una córnea tan opaca como esa. Probablemente no lo estaba haciendo, estaba restableciendo la adherencia del injerto en un postoperatorio inmediato y la córnea estaba muy opaca, pero sin la ayuda del OCT hubiera sido muy difícil. Entonces el OCT es una herramienta que, unida al femtosecond, nos ha traído la ventaja de poder hacer parte de la cirugía de catarata, por ejemplo, con láser de femtosegundo. Pero necesita las dos tecnologías a la vez. No solamente el láser de femtosegundo, sino el OCT intraoperatorio para calcular profundidades de acciones de láser tanto en la córnea como en el cristalino. ¿Okay? Bien. Bueno, el VM ya comentamos que es cuando generalmente lo preferimos cuando tenemos opacidades en la cámara, en la córnea, y ya tú bien lo dijiste, no entramos en detalles técnicos muy particulares, pero si oíste alguna de las charlas de Reinstein, sabes que hasta ahora, con la tecnología de luz que tenemos, no le gana en medición de epitelio el OCT al VM. Siempre es mejor el ultrasonido para la medición de esas capas corneales. ¿Okay? Y bueno, la biomecánica, digamos que ha estado un poco, el HORA salió hace, no sé, como 10 años más o menos, pero tuvo un momento de impulso y después no le siguieron parando mucho. Ahora hay una reactivación de la idea de la biomecánica, de la evaluación nuevamente de la biomecánica con el Corbis, pero yo creo que ese es el camino justamente, es evaluar esas propiedades